Amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Este es un espacio que llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes, Pantaleón María Arias. Muy buenas tardes, Víctor. Y su servidor Víctor Tineo, quienes vamos a estar con ustedes durante esta hora para conversar de distintos temas del acontecer nacional e internacional. Vamos con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a ustedes por estar permitiendo entrar a sus hogares. Recuérdense que también este programa se ve por el canal 52 de Verizon, ¿verdad? Perdón, de Verizon. Claro. Entonces, así es que también se ve diferido después de las 2 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana. Pueden también verlo en la parte diferida. Bien, muchísimas gracias a ustedes entonces. Y hoy es lunes 25 de marzo del año 2019. Faltan 281 días para que llegue el año 2020. Y en esos hechos que bien dijo Víctor, que fueron noticias y son parte de la historia, un día como hoy es día de la independencia de Grecia. El día fiesta nacional, porque Grecia es tan vieja que yo creo que la independencia se olvidó dentro del límite del tiempo, se perdió, pero es la madre de la cultura, de todas las cosas. Bien, 1864 el padre de la patria Juan Pablo Duarte regresa al país luego de cumplir con la misión encomendada de recorrer América del Sur en busca de ayuda para la causa de restaurar la independencia nacional. Ese Juan Pablo Duarte era un hombre incansable. En 1879 es creada mediante el decreto número 1765 la provincia de Montecristi, integrada por las comunes San Fernando de Montecristi, Común Cabecera, Guayubín, Dajabón, Sabaneta y el puesto cantoral de Guaraguanó. De manera que felicidades a los montecristeños que hoy cumplen años de haber sido fundada, muy vieja esa provincia, 1879. Así es, sí. uno ni se imagina que tiene tantos años. Tantos años, y además que en la época de su fundación, Dajabón pertenecía a Montecristi. Hoy Dajabón es una provincia, se llama Provincia Libertador. Sí, así es. Entonces, esto es para los montecristeños, y felicidades, y que celebren su fecha de creación o de fundación. Es mejor, pienso yo, que las provincias y los pueblos del país debieran de celebrar la fundación de sus comunidades y no celebrar de que el patrón del santo, por ejemplo, que es San José, que sé yo, cuántos pueblos San José de Ocoa, etcétera. No, y ellos celebran eso. Celebren el día de la fundación de la provincia, porque eso le permite a la persona que se celebran eso, primero saber cuándo se fundó su provincia, saber cómo era, saber historia e introducirse en la historia, quiénes fueron los fundadores, los primeros fundadores. Y con actividades deportivas, culturales. Quizá hasta histórica y dentro de esas actividades culturales, exacto, sí. En cada municipio charlas con personalidades destacadas del mismo sector. Por ejemplo, hay personalidades destacadas, por ejemplo, Euclides Gutiérrez, creo que de esa zona. De la línea. De Montecristi, exactamente. Sí. Hay otros profesionales que pueden ir a hoy, por ejemplo, está cumpliendo años de fundación en Montecristi. Debiera haber alborada, cumpleaños de la fundación. Los montecristeños ausentes. Porque ¿qué es lo que se ha pasado con las comunidades? Hoy estamos 25 de marzo. Entonces, cada año, los 25 de marzo, entonces Montecristi debiera tener una gran actividad de encuentro, como tú dices, con los montecristeños ausentes. Una actividad de carácter cultural, actividad de carácter musical, o todo reconocimiento de sus talentos artísticos, de sus fundadores, de los que han dado continuidad, de sus autoridades, de sus escritores,
y todo eso un día o una semana de total, Pero celebración ojalá histórica. esto se debería escribir, Sí, dejarlo como para que sí. las comunidades hagan eso, porque en verdad que hace falta. Los jóvenes están desconociendo parte de su historia y ¿Qué el saben legado ellos que histórico. Dajabón pertenecía a Montecristi? ¿Y qué saben ellos que que hay muchísima gente que ha salido desde Montecristi, legendarios héroes El nacionales? Guaragua no, pero ven a decirte otra cosa ahora. Hoy también se cumple un año más, del año 1895, en que José Martí y Máximo Gómez firman en Montecristi el famoso manifiesto para luchar ambos por la independencia de Cuba. ¿Fue un día como hoy? Yo estuve allá. Yo estuve allá cuando se celebró Los 7 días con el pueblo. Yo estuve allá, sí. Hoy es día de ese día también. El gobierno también, entonces, son todas esas cosas, la historia de esa provincia. Eso sería interesantísimo. Y cambiar, ¿sabe qué? El día del patrón, que nadie conoce, ni sabe cómo se llama, ni quién fue, ni sabe si realmente, porque hay muchísimos santos que lo han quitado del altar. Entonces, pero eso es perenne, da base cultural, Identidad, se conoce la historia, identidad, el reencuentro de los ausentes. Conocer cuáles son, porque hay un elemento que se ha perdido en democracia también, cuáles son las grandes necesidades de la comunidad. ¿Cómo pueden invertir, volver a encontrarse? ¿Cómo se le puede pedir a un funcionario, por ejemplo, un funcionario ¿Sabe quién es de importante? Montecristi también? Luis de León. Exactamente, ahí está, y él viene y habla aquí en la Pedro Mir, pero no puede ir a Montecristi a hablarle también a su gente. Iría, pero es que el ayuntamiento, el ayuntamiento, la gobernación, el diputado, los regidores, la diputada, el senador, juntarse todo y poner, bueno, Montecristi, cumpleaños, tal fecha, y poner historiadores y jóvenes a escribir, la escuela y un desfile escolar. Todo un acontecimiento. Y que ahí salga, por ejemplo, una asociación para el desarrollo como la que se tiene, por ejemplo, en Santiago, Asociación para el Desarrollo de Montecristi. Oye, ya hicimos un programa le hicimos un programa de gobierno a Montecristi. Ojalá y no. Se ponen a celebrar el día del Santo Patrón. Pero para beber y bailar. Todo el mundo a borracharse. A beber y bailar. Y quienes están ahí, no hay nada. ¿Qué es lo que ha pasado con los santos? Porque los santos ninguno bebían. ¿Y por qué para celebrar los santos hay que beber? ¿Cómo va a ser? No, los santos no bebían. Vino, pero una copa. Pero el vino contiene... Pero una copa. Una copa. Sí, pero una copa. Jesucristo convirtió... Hubo santos que no bebían nada. Jesucristo convirtió el agua en vino cuando se acabó la cosa para seguir la fiesta. Sí, pero estamos hablando... El gobierno dominicano deposita en la Organización de Estados Americanos, el instrumento de aceptación de la jurisdicción de corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, en 2002 el Congreso Nacional aprueba el contrato para la explotación del oro entre el Estado Dominicano y la empresa Placer-Dome. En 2014 el gobierno dominicano proclama ante críticas de Estados Unidos el hecho que tiene de establecer sus propias reglas migratorias a impedirla salir del país a la dominicana haitiana Juliana de Guiz por no poseer la documentación requerida. En 1507 aparece por primera vez la palabra América en un libro que habla del Nuevo Mundo y que lo dictó Américo Vespucio. En 1936 las Fuerzas Armadas Argentinas deponen al gobierno de la presidenta Isabel, ¿verdad? La presidenta María Isabel Viuda Perón. De manera que eso ocurrió en ese año. Y por último, en el 1921 es anunciada la disolución del Pacto de Varsovia, pero no fue, y se quedó el Pacto de la OTAN, o sea, del Atlántico Norte. Porque el Pacto de Varsovia era como la otra cara de la moneda en el marco de la Guerra Fría. Por un lado estaba el mundo occidental capitalista, encabezado por los Estados Unidos y Alemania, la Alemania occidental, y por el otro lado estaba el mundo socialista, que estaba encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y la Alemania Oriental, en realidad. Entonces estaba el Pacto de Varsovia. Al caer del Este, correcto. Al caer la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cayó el Pacto de Varsovia. Pero no que cayó, sino Rusia estuvo de acuerdo porque podía haberlo continuado con la Federación Rusa. Lo que pasa es que en verdad eso iba creando siempre una fricción. Realmente eran dos polos. Lo mejor que hizo ese país fue eso. Romper el muro entre Alemania y las dos Alemanias. Y también terminar con eso. Óyeme, entonces, muchas gracias a ustedes por ahorita. Hay algo que usted dijo con relación a la Corte Interamericana y ese instrumento no es el instrumento, ese instrumento no está reconocido por la República Dominicana para formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento la República Dominicana, desde el punto de vista legal, estrictamente legal del interno, no forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero dice aquí que en el año 1999 el gobierno dominicano deposita en la Organización de Estados Americanos, OEA, el instrumento de aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que ocurre es que en ese momento incluso era nuestro embajador, el señor que hoy es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y el presidente Fernández en ese momento envió una comunicación aceptando, pero él como presidente de la República. Desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, el presidente de la República, de manera individual, como Poder Ejecutivo, tenía que aprobarlo el Congreso. Tenía que aprobarlo el Congreso. Pero además también, entonces no se le dio trámite necesario. Ese no fue el trámite correcto. Por lo tanto, lo que hizo el Tribunal Constitucional es que declaró y nulo. Nulo esto. Y por lo tanto entonces, no somos parte. No aparece esa nulidad en la historia. Bueno, pero hay que saber qué día. Pero ese día ocurrió eso. Ese día ocurrió eso y ese día nos comprometió por largo tiempo con la Corte, en realidad. Pero luego lo sacó del juego el Tribunal Constitucional. Bien. Qué bueno. Muy buena la observación, porque hasta la fecha creíamos que nosotros éramos signatarios de la Corte, para formar parte de la Corte. Porque además dice un instrumento. Dice instrumento y no fue un instrumento, fue una carta. Una carta, ajá. Dice exactamente que aceptó el instrumento. Bien, muy buena observación, porque en verdad la República Dominicana no es. No somos porque parte. Fue por un hecho de una sentencia de del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Mira qué interesante eso, porque mira, yo nos damos como noticia porque eso ocurrió. Esto que yo estoy diciendo ocurrió así. Ocurrió así, pero no se continuó los trámites y quedamos entonces realmente fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 99. Bien, Víctor, y en los hechos, en los comentarios de la noticia que quedamos decírselo aquí a los queridos teleaudientes. Fíjate, el presidente fue a la visita con Trump, se reunió con el presidente de Estados Unidos. El viernes lo habíamos hablado aquí, que trajimos al experto en relaciones internacionales y diplomacia, Giovanni Báez Ofán. Regresó y ha dicho muy poco, solo promesa de ayuda y de una comisión que vendrá pronto, sin fecha fija, dentro de los 90 días. El presidente Danilo pidió 4 cosas. Vamos a ver si serán 4 cosas de ellas. Entre la primera que pidió el presidente Danilo fue que permita la compra de botas y uniformes al ejército americano de fabricación en República Dominicana. Eso pidió él a Trump. Segundo, pidió que saque a la República Dominicana de la lista de alerta turística, porque hay una alerta turística de que no pueden viajar por razones no sé si de seguridad. Sí, porque si entra al Departamento de Estado, si tú eres estadounidense y entras al departamento, o de cualquier lugar, entra al Departamento de Estado, va a encontrarte que República Dominicana tiene una alerta porque dice que es un país violento y demás. Cuando en realidad aquí no le ha pasado. Yo no recuerdo que en República Dominicana le haya pasado nada a un turista de los Estados Unidos. Americano, ¿no? A menos de que haya salido en la noticia que lo agarraron y le dieron una paliza, aquí no. le robaron el dinero, lo engañaron. Entonces,
Creo Entonces, que esa alerta no responde como a evidencia. A la realidad, ¿no? A hechos. Realidad. Más problemas han tenido los americanos en muchísimos lugares. Aquí además no hay, nunca ha habido una bomba, una cosa contra ellos. Se ha levantado un foco terrorista ni nada por el estilo. Y aquí la gente quiere muchísimo a los gringos, los dominicanos. Pues naturalmente, porque imagínate tú qué vamos a hacer. Mira, entonces, quería comentarte lo siguiente sobre eso. Que permita, es verdad, la compra de botas y uniformes al ejército americano. ¿Qué te parece a ti ese pedimento? Eso está... Excelente, porque si el ejército de Estados Unidos comprara por lo menos una vez al año unas cuantas botas, no para todos, sino unas cuantas. No, pues imagínate, se pasa de millón. Unas cuantas botas. Ese desequilibrio que tenemos en la balanza comercial con Estados Unidos se reduciría. Porque y aquí surgirían entonces nuevas empresas dedicadas a esto. Se generaría una manufactura importante que lo necesitamos con urgencia. Necesitamos que la manufactura dominicana, además sería una manufactura importante porque tendríamos una buena cantidad de empleados en esa área, con aquí, sueldos más o menos... Para poder exportar botas que podrían exportarse en otra parte también. Bien, eso sería más que interesante. Ojalá. Y yo creo que sí, que eso no es algo difícil de aceptar por el gobierno de Estados Unidos, porque dentro del Caribe, la República Dominicana es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos una debilidad. Yo creo que con los pocos países que Estados Unidos tiene un superávit comercial muy importante, es con nosotros. Es con la República Dominicana. Porque con China... El déficit es de 200.000 millones. Sí, imagínate. Pero con la República Dominicana yo pienso que eso no le haría nada a los Estados Unidos y ayudaría muchísimo a resolver... el problema de desempleo, un problema de desempleo del intercambio comercial que está muy desigual. Y de generar una manufactura importante en la República Dominicana, industrias. Y que además nosotros podríamos entonces, porque no solamente fabricarían botas, se fabricarían botas, pero se podrían fabricar no solamente botas para el ejército americano, sino botas para otros ejércitos. ¿Tú ves? Sería el inicio. Crearía la base. Sería la base. Muy interesante. Entonces, pero esta otra cosa que Danilo pidió, el presidente de la República, de manera que es interesante y tiene una visión importante de que poder fabricar botas para que República Dominicana pueda exportarla a Estados Unidos. Y como bien tú dices, se podría compensar la de balanza comercial. Sí, porque además con la apertura comercial que produce el DERECAFTA, los productos norteamericanos que siguen siendo subvencionados. Hay que decir que los productores agrícolas de los Estados Unidos tienen una subvención del gobierno muy elevada. Entonces muy alta. La producción le sale muy barata. Y entonces cuando exportan a República Dominicana, la competencia que se hace con el productor nacional es prácticamente una competencia desleal. Una competencia desleal porque el productor dominicano no está subvencionado por el gobierno. Por más esfuerzo que haga el gobierno, no llega nunca a tener el nivel de subvención y de... ¿Pero y cuál es la subvención que se da aquí? No, porque aquí lo que se hacen son unos préstamos blandos. Pero no hay subvención. Eso no es subvención. No. Préstamo es préstamo. Incluyendo hasta la visita sorpresa del presidente de la República. Que son préstamos en realidad. Préstamos en realidad y que están en la obligación de devolverlo, él mismo lo dice. Bien, ojalá eso ocurriera y fue muy buena la idea. También la otra parte, que saca a la República Dominicana de la lista de alerta turística. ¿Qué opinión te merece a ti eso de que saque la lista de la lista de alerta turística? Yo pienso que realmente fue un acto que nosotros no sabemos de dónde sacaron ellos la información respecto de lo que sus turistas tienen un riesgo en la República Dominicana. Que no es verdad. Y tiene que entender los Estados Unidos que por ser una potencia importante, las decisiones que ellos toman juegan un papel en el ámbito no solo de los Estados Unidos, sino en el ámbito internacional. Y la República Dominicana no le conviene a Estados Unidos sobre todo que entre en una situación de crisis. Por ejemplo, el turismo es de vital importancia para el equilibrio de nuestra economía. Entonces, si a nosotros se nos ataca por el lado del turismo, se nos está atacando en el alma de nuestra economía, de los servicios. En consecuencia, no veo que gane nada
los Estados Unidos haciendo esto, y al contrario pierde, porque nosotros somos, como lo acabamos de decir, un socio importante comprando a los Estados Unidos alrededor de 9.000 millones de dólares. Pero sobre todo esta industria sin chimenea, que es el turismo, es fundamental en nuestro país. Entonces, tampoco, si se hace una investigación profunda de en verdad si algún turista americano corre peligro o algo así por el estilo, se darán cuenta que no existe No hay ese evidencia. peligro. Aquí, por la temporada de pelota, ¿cuántos americanos vienen contratados a trabajar aquí? Pero por supuesto, Pero pero entonces, además, ¿cuándo ha habido un tipo de, en ningún momento? Pero también de los turistas americanos. Aquí más problemas ha tenido quizás un turista canadiense o una cosa así, ni siquiera eso. Entonces, Estados Unidos, si hace una investigación, se da cuenta que ese alerta no tiene sentido. y además la cooperación entre los estados, como un socio de la importancia y de la relevancia de República Dominicana en el Caribe, tú le vas a hacer eso sin por lo menos coordinar y definir con ellos cuáles son esos puntos vitales e importantes que entienden que hay que reforzar. Sí, si se entiende que hay que reforzar al área de seguridad donde están los turistas de los pero Estados tiene que ser por algún hecho específico y no ha ocurrido nada. Todo eso, ¿sabe a qué se debe todo eso? ¿A qué se debe eso? Se debe a los voceros pagados del país que sobredimensionan, por ejemplo, que aquí se está acabando con el problema de la seguridad. Y no es verdad que existe una inseguridad tan grande. Que aquí el país está en los extremos, que la justicia no funciona. Aquí hay una bocina de la noche, de la tarde, por ejemplo, es decir, el gobierno de la tarde, que para ellos todo está en bancarrota. Entonces, esas son las cosas que muchos americanos o investigadores americanos vienen y creen que esa es la verdad. Lo que dicen es muchos periódicos reseñan, por ejemplo, ahí vi yo en el diario reseñando de que aquí no había estaba disminuyendo la libertad de prensa. ¿Y en qué sentido? ¿Y por qué? ¿Y quiénes? ¿A quién le ha pasado nada? ¿A quién le ha pasado? ¿Qué Y periodista? aquí hay gente que habla cosas que yo creo que hasta en los países más libres del mundo Sí. Horrorizarían, porque aquí se habla de cualquier persona, todo lo que entienden que pueden hablar, pero sin respetar ninguna regla, ninguna norma. Sí. Y la comunicación tiene normas y tiene reglas y tiene leyes. Usted no le puede decir ladrón, delincuente a un funcionario o al mismo presidente, que algunos lo hacen, así por así, como que no pasara nada. Sí. Y eso no puede ser, porque los sistemas políticos tienen sus reglas, formas de cómo usted debe manejarse en la sociedad. Y eso no se dan cuenta que eso es lo que le hace daño al país cuando personas sin tener pruebas dicen, no, esto se está acabando, República Dominicana. Otra cosa que esa fue la segunda. La tercera es que el Estados Unidos permita la entrada de acero hecho en Republicana a Puerto Rico. Bueno, tú sabes que aquí fabricamos acero. Acero, y especialmente en Santiago. Entonces, hay dificultades porque antes se enviaba mucho de acero a Haití, cuando estaba en proceso de reconstrucción y esa cosa. Entonces, si saber que el acero, lo más normal es que permitan la entrada de eso. Eso es muy interesante porque así industrias de gran peso en el país puedan, por ejemplo, como la varilla, y todas esas cosas. Y toda la parte de la construcción, en sentido general. En sentido general, esa cosa. Y por último, otra cosa que Danilo puso en el plano allá es que se cree un fondo de contingencia para enfrentar desastres naturales. Eso es importante. De lo más importante. Y además dice el presidente Danilo Medina, que lo que propuso no es que haya un fondo de contingencia para que le den dinero en una situación de crisis a los países vulnerables de
del Caribe, Sí. incluyendo a nosotros, la República Dominicana, sino un fondo que esté disponible en situaciones de desastre a préstamos con un interés blando, Sí, sí. un interés bajo y con tiempos largos para poderlos pagar. Porque lo que ocurre es que en nuestros países son muy vulnerables. Ahora tenemos un problema de sequía que es prácticamente catastrófico, por lo que está implicando en algunas zonas del país que son evidentemente agrícolas, y entonces todo esto genera una situación de vulnerabilidad y de pobreza que hemos ido tratando de superar, pero que retrocedemos cada vez que hay una cosa de esta. Sí. Y también hay que tener en cuenta que la posibilidad de que hayan huracanes y demás están ahí a la orden del día. Sí, exactamente. Mira, y por último, con relación a ese tema, fíjate, de los países asistentes, todos los 5 gobernantes invitados al Mar del Lago, ¿verdad? Los primeros ministros de Santa Lucía y Jamaica defienden el principio de no interferencia en Venezuela y siguen considerando a Maduro el presidente legítimo de ese país. Después que salieron de la reunión de no, Mar a Lago. no fue allá. Ellos antes lo hacían. La mayoría de los líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, reiteró su posición de no interferencia en los asuntos venezolanos en su reciente reunión interanual celebrada en San Cristóbal y Nieves el pasado mes, y a su vez se mostraron partidarios de buscar una salida pacífica, que eso fue lo que se dijo también. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató ayer la importancia de una transición democrática y pacífica en Venezuela. O sea, eso es bueno. Con los gobernantes de los 5 naciones del Caribe, con los que se propone a estrechar las relaciones internacionales. Entonces, de manera que vendrá en el próximo 90 días, vendrá una comisión a la República Dominicana para iniciar un proceso. Es lo que estábamos hablando hace días, que este gobierno de Estados Unidos no ha hecho ningún plan para América Latina. Y todos los gobiernos que han pasado por ahí han hecho planes de ayuda, porque de acercamiento. No de acercamiento, sino también porque Estados Unidos ha sido el receptor de la riqueza de estos pueblos, de todos los pueblos de América Latina. Ha sido el receptor porque ha sido el que más avanzado está y el que tiene la maquinaria y el que ha podido transformar las materias primas. Sacada de esto. Pero antes era... Porque la potencia capitalista del continente americano, antes era, es del mundo, pero... Antes era la compra. La compra aquí como mercado. Después se dejó la compra y ahora estamos en la cuestión de lograr tener esto. Entonces Estados Unidos tiene necesariamente que para paliar el asunto, porque el hecho de esas migraciones que hay desde Centroamérica hacia Estados Unidos no son otra cosa que el problema del hambre, la necesidad, y no hay un plan hecho. Y además que el presidente Trump llegó con un discurso a la presidencia de los Estados Unidos muy controversial hacia América Latina, que hay que ir mejorando esa relación, porque no es posible tener un vecino como es América Latina de espalda a los Estados Unidos. Estados Unidos no puede estar de espalda a América Latina, tiene que estar al lado de América Latina. Y por último, quiero recordarte que nosotros el viernes aquí tratamos de que eso es lo que iba a ocurrir. Y justamente el problema de carácter económico, justamente eso fue lo que ocurrió. Bien, yo creo, Víctor, que vamos a ir vamos a una pausa y regresaremos con ustedes en breve tiempo. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook
tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Con tiempo de renovación, conversando aquí con ustedes sobre los distintos temas, y ahora tenemos que hablar un poco. Sí. La República Dominicana está en una situación que es la niña bonita del Caribe. Y es así. Muy interesante. Pero dicen que no es tan bueno tampoco ser que niña bonita. Bueno, si ¿Qué piensa el problema no es ser bonita, aunque no sea niña. Bien. Entonces, es interesante, y eso es lo que tú dices, porque el hecho de llegar aquí al país ayer, 35, una misión de 35, se supone, industriales y todo eso. Que vienen acompañando al viceprimer ministro y miembro del buró politburo de China. Que hay que decir que es el órgano fundamental de dirección política del Partido Comunista de China, que es el que dirige las políticas públicas en China. Tú sabes que eso fue el 30 de abril del año 2018. República Dominicana estableció relaciones diplomáticas, consulares y de todo con China, después de haber roto con Taiwán. Pero, ¿qué ocurre? Que después de eso, Estados Unidos, presidente Danilo Medina fue a China. Así es. A China, y allá firmaron unos 18 acuerdos de carácter comerciales, culturales, etcétera. Entonces parece que el viceprimer ministro H.U., ¿verdad? Así es. Sí, yo no, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino y el funcionario de la República Popular China más alto que ha visitado la República Dominicana. Eso es HUP. Entonces, venir aquí, que vienen ellos, por cierto, procedentes de Uruguay. Y vienen de Uruguay para acá. Entonces, parece que vienen bien armados, porque cuando se trata de venir una misión de 35 personajes dirigidos por una persona de una categoría como es HUB,
Es porque los chinos tienen unos planes que son quinquenales y que se definen y se deciden en el marco de una política general de Estado dentro del Partido Comunista. Y estos planes, ellos se programan. Los chinos no hacen las cosas sin antes prever todas las contingencias posibles. Esta decisión de tener relaciones diplomáticas con la República Dominicana y de venir a la República Dominicana después de un año es para poner en marcha los acuerdos que se acordaron. Porque las palabras y los acuerdos son importantísimos para la sociedad y el gobierno de la República Dominicana. ¿Y más de el China. cumplimiento? Entonces el cumplimiento de estos acuerdos es muy importante y ellos tienen la mira puesta en el Caribe, tienen un plan y un programa que quieren desarrollar en el Caribe y la República Dominicana puede ser ese centro del Caribe, porque la República Dominicana tiene la gran virtud y la gran ventaja que aparte de su posición geográfica, tiene también la virtud de tener acuerdos comerciales con Centroamérica, tiene también relaciones importantes con el Caribe y tiene relación importante con el acuerdo que tenemos con los Estados Unidos. Sí, exactamente. En consecuencia, la República Dominicana es un lugar ideal para una potencia en expansión como China, para que en América, ya en Sudamérica tiene mucha participación. Sí. Ya en Centroamérica está comenzando a tenerla, pero le faltaba el Caribe, esencialmente un país como la República Dominicana, porque con Cuba siempre han tenido relaciones. Muy buenas relaciones. Entonces, esta decisión de China de entrar con todos los bríos a la República Dominicana es muy importante para la República Dominicana. Lo único que parece que quieren que no vaya muy rápido República Dominicana, que quieren que la República Dominicana vaya más lento, de acuerdo O al revés. a lo que se puede observar de algunos... Víctor, después, eso que tú dices, Danilo viene de Estados Unidos, de hablar con el propio presidente de Estados Unidos, algo realmente Que lo convoca el jueves, interesante. que lo convoca de un día para otro. De un día para otro, bien. Cosa Entonces viene esta comisión. Danilo le pide al presidente de Estados Unidos que autorice que le compren botas y quizás zapatos para el ejército americano. Y si China viene y le compra la bota a República Dominicana para el ejército chino, que es un poquito grande, que yo creo que el más grande del mundo. El más grande del mundo. Sí, y hombre. ese de Estados Unidos es muy grande. Yo creo que es más grande que esta de Estados Sí, Unidos. pues tiene más de... Bueno. pues es el más grande del mundo en Bueno. términos de cantidad de hombres. De cantidad de hombres. Bueno, entonces, suponte que el problema del acero, que el problema del turismo, que todas esas cosas, China con esta misión que llega hoy, y ahí en la reunión que se tuvo entre Trump y los 5 caribeños, sí. presidentes caribeños, y sobre todo con República Dominicana, parece que quien fue más específico fue... Porque la economía dominicana fue el dominicana, dominicano. porque la economía Ahora, dominicana permite que pueda hacer esa solicitud, no así la economía del Caribe. pero ocurre lo siguiente, Víctor, que ahí República Dominicana puso sobre la mesa esas necesidades, esas aspiraciones, pero Trump no actuó y no podía hacerlo porque esto es improvisado. Lo de Trump, pero lo de China no. Lo de China ya es que se han firmado. Entonces, si China ahora dice, bueno, nosotros estamos con capacidad para comprarle a ustedes 2 millones de botas. Entonces, imagina, no tenemos ni cómo hacerla. Imagina lo siguiente, no tendríamos. En Estados Unidos pasa como con Estados Unidos el azúcar. Estados Unidos tiene una cuota que dice, bueno, nosotros le ponemos esta cuota, hasta este nivel ustedes pueden importar, enviar a los Estados Unidos esta cantidad de azúcar
Sí. Y si pasa de este nivel, entonces hay un arancel. Ahora, nosotros no hemos podido ser capaces de cumplir con la cuota que nos ha puesto los Estados Unidos. Es algo así. Si China decidiera que nosotros le exportáramos botas para su ejército, no teníamos la capacidad, por ejemplo, Sí. para poder hacerlo. Exactamente. Pero lo más importante, yo creo, con el gobierno chino y el Partido Comunista de China, yo pienso que la República Dominicana lo que más necesita en este momento de China es inversión. Sí, pero fíjate una cosa, es que el problema de la inversión sin mercado, el problema de un país producir sin el mercado necesario, no está haciendo nada con producir. Nosotros necesitamos producir y tener mercado al mismo tiempo. Sí, pero de manera tal, por ejemplo, esa cuestión, vamos a suponer tú estás hablando de las botas. Una comisión en 90 días, dentro de 90 días que viene esa comisión para acá, para tratar a ver si se puede o no se puede. Pero Argentina, Brasil, producía todos los zapatos del mundo para Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos tú encontrabas un zapato bellísimo brasileiro. Sin embargo, Estados Unidos protestaron los cosas y le quitaron la producción de zapatos a Brasil. Entonces, al quitar la producción de zapatos, la economía brasileña tuvo un problema grandísimo. Pero, no, por consiguiente, no sé si esto de la bota se va a dar porque eso ocurrió. Ahora, ¿puede ocurrir eso entonces? China, lo más seguro que necesita zapatos. Lo más seguro que pueden hacer la fábrica más grande de zapatos del mundo para enviarlo a todos los países. Entonces, recuerda que hace el un acero, tiempo, o sea, hay un problema del acero entre Estados Unidos y China. China necesita acero. Estados Unidos necesita acero. Y hay un problema del acero con el comercio, con una de las cosas que tiene paralizado los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos. Yo creo que sí. Necesitamos que el mercado de los Estados Unidos es el mercado más grande. Necesitamos mercados también en América, pero el que más consume. El que más consume. El que más consume y el más grande sigue siéndolo todavía, en términos de esa capacidad de compra, ¿no? Consumo, sí. Pero yo digo que en el sentido de la inversión, lo más importante es que China invierta, porque hace un tiempo que dijeron que invertirían para regular el tema de las presas en la República Dominicana, por ejemplo. Yo creo que le pudiera hacer una concesión al gobierno a los chinos para la construcción de presas y que sean hidroeléctricas en la República Dominicana. Oh, por ejemplo, para el tema de la energía, ahí está la energía renovable. Pero tienes tú a la presa de Atillo. Ahí se pierden miles y miles y miles de galones de agua. Ahí se puede hacer algo. Y no se produce, bueno, que se riega eso en el camino, llega a regar a arroz, tanto en la vija como en la mata y esas cosas así. Pero la mayoría sigue y se entra a Yaque y termina en el mar, termina donde, en la bahía de Samaná. Exacto, y nosotros necesitamos fortalecer eso. Hay que romper con una serie de gente que se opone a la inversión en energías renovables, sobre todo para el tema de las hidroeléctricas, porque aquí hay gente que vive pensando muy en sus intereses. Entonces yo creo que ahí pudiera ser importante que el gobierno de este país, China, pudiera, y de los empresarios chinos, yo creo que ahí hay una oportunidad de negocio de mediano plazo y de largo plazo. Eso se recupera. Los chinos son expertos en producción de empresas, de producción de pescado son expertos y exportan al mundo entero. Yo pienso que República Dominicana, si ellos toman la decisión de hacer inversiones en el área de la producción de pescados y mariscos y demás, sería muy importante para la República Dominicana, porque ese es un área que todavía nosotros estamos en cierne. Sí. El tema de los puertos. Sobre todo el puerto de Manzanillo. Exactamente, nosotros necesitamos un gran puerto. Un gran puerto de gran calado. De gran calado, que se puede hacer y con ellos pudiera ser. Yo creo que la República Dominicana con ellos pudiera tener una oportunidad maravillosa. Las infraestructuras
Se habla ¿cómo es que se llama el metro o el tren que iría desde el este hasta Santiago? Y yo creo que ¿El tren? se pudiera hacer y sería muy importante para la economía de la República Dominicana. Yo creo que en ese sentido, si los chinos tienen un interés real en que haya real lo tienen, porque imagínate venir ese personaje de esa categoría y ver tú cómo se movió la diplomacia norteamericana en ese asunto. Ahora, quería decirte sí algo interesante, y es que este es el momento como más importante en la historia del país, de la República Dominicana, con relación a esos tratados y esa situación que se están dando. Tú ves, porque sí, China ha puesto ese interés en República Dominicana para su expansión y bajo el concepto que ellos hablan de ganar, ganar, o sea, que con la cuestión de la ruta. Que efectivamente es así, ellos tienen ese criterio. Ese criterio, o sea, ellos tienen, por ejemplo, vamos a una condición como no ha ocurrido a nosotros con Estados Unidos, lamentablemente, que ellos invierten para ganar ellos la mayor cantidad de dinero, especialmente ahora mismo con lo que se llama el neoliberalismo. Por ejemplo, nosotros tenemos minas de oro, nosotros tenemos minas de otra cosa ahí. Entonces, siempre ha sido, nos dejan a nosotros, pagan los impuestos, pero se llevan todo. Entonces, no hay una inversión de carácter social. No, y que tiene, si yo gano, dice China, ustedes también deben ganar. Pero además, observa bien ganar, que una de las áreas donde ellos dijeron que invertirían, se dijo el año pasado que todavía no se había establecido relaciones y que ya ellos estaban dispuestos y que habían dispuesto un dinero, es en mejorar el río Yuna. La zona baja del río Yuna, resolver el problema que se presenta ahí. Porque ellos sí saben, pero otra inversión, y esa inversión social importantísima, y que es de largo plazo. Queda en el país. Queda en el país, es de largo plazo, pero es importantísima. Eso no lo va a hacer ninguna empresa, porque ninguna empresa de rango capitalista, neoliberal, porque eso no genera dinero de una vez. Eso es a largo plazo y esas empresas por lo general están en la bolsa de valores y necesitan decir a sus accionistas que van a ganar dinero pronto porque eso sube las acciones en la bolsa. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, otra de las áreas que dijeron que harían inversión es el área de la construcción de viviendas de bajo costo. No. ¿Qué empresa usted hacerlo? ha visto interesada en la construcción de viviendas? No gana. Empresas gringas o europeas haciendo eso. Y de las primeras inversiones de los chinos que anunciaron en el país era en eso, inversión en vivienda de bajo costo, inversión en recuperación del río, de la zona baja del río Yuna. Pero parece, la cosa importante es que se nos están abriendo puertas. Sí, pero hay que tener cuidado porque en la guerra de los imperios, el Caribe es frontera imperial, el sándwich tiene candela por arriba y candela por abajo. Sí, pero cuando se trata hay que entonces ser muy inteligentes para no quedar atrapados. Sí, por ejemplo, mira esto, Víctor. En Venezuela, como estaba en la parte internacional, en Venezuela llegaron 2 aviones militares rusos con funcionarios de equipo militar. Las últimas ejercicios militares que hizo Rusia. Venezuela fue conjuntamente con rusos. Y también se movieron ahí misiles y cosas así que son capaces, según la prensa, de portar bombas. Ojivas nucleares. Ojivas nucleares. De manera que la situación muy buena, la declaración entonces del presidente de Estados Unidos a decir que lo que necesita, lo que quiere es una salida pacífica en Venezuela frente a esas 5 personas que no sé cómo se sentiría el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, cuando esa gente de Barbados y Nieves y esa Jamaica dijeron que ellos están en contra de la violación. De la intervención. De la intervención, sí, pero también en favor de la libre determinación de los pueblos y mantener la soberanía de los pueblos. Eso se refirió. Y a nosotros no nos luce de ninguna manera no defender
el principio de autonomía y el principio de libertad, libre determinación de los pueblos, porque nosotros lo hemos tenido que sufrir en dos ocasiones. En base a eso fue que se hizo y la República Dominicana tiene siempre que estar del lado de que la democracia funcione adecuadamente y que las salidas siempre sean por la vía electoral. Bien, entonces realmente no hubo en verdad en Venezuela, tú ves que según el presidente Maduro había una trama para asesinarlo nuevamente, porque en verdad ese es un hombre que parece que necesitan matarlo. La izquierda, digo la derecha, la derecha venezolana. Y el que Guaidó, el autoproclamado Guaidó, dice, llamó a prepararse para la fase máxima contra Maduro. Dice, ese se llama presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pero no es presidente interino de Venezuela, es lo que es presidente de la Asamblea. Pero ya la agencia... ¿Y cuál es el plan máximo? Advirtió este domingo que aumentará la presión en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, sin dejarse provocar, pero realmente quien la aumentó fue Maduro con una enorme manifestación ayer. Yo creo que vamos a tener que terminar. Vamos a ahora, Víctor, terminar por el día de hoy y vamos a... permíteme, antes de despedirnos, decirte y decirle a los muchachos también que Yesenia Castillo, la compañera que se sienta aquí en el medio, la conductora excepcional de este programa. Ella dice que ella dice que es la líder de este programa y sin duda alguna que lo es. Sí, cumple años. Cuando usted no está. Hoy, cumple años hoy, manera que desde aquí, desde su programa Tiempo de Renovación, que es también el programa de Yesenia Castillo, que debió estar aquí celebrándolo hoy. Así sí, que lo cumpla feliz. Feliz donde esté, donde está fuera del país en este momento. De manera que, Yesenia, felicidades, muchas felicidades. Y que este sea un año especial, espectacular, excepcional y que logre todo aquello que tienes en tu mente. Así que gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere.